Bueno, dándote la bienvenida nuevamente, Juan, en este espacio de aprendizaje. Y bueno, nuevamente te voy a pasar el link de la asistencia para que pueda ser tomada la asistencia y que puedas registrar tu participación en el día de hoy, ¿vale? Me encanta saludarte, me encanta verte. Te veo asustado. ¿Estás asustado? No, Ah, bueno. ¿Qué te pareció la clase? ¿cuál clase? La clase de matemática de la primera hora. ¿No estabas ahí? No, Ah, pensé, mira lo que te estaba preguntando, pensé que estabas en la primera hora también con nosotros. no, Bueno, no. bueno, Juan. Sí, porque había otro Juan, pensé que eras tú. Como no prendió la cámara, pensé que eras tú. Bueno, Juan, te cuento, yo soy la profe Jaira. Yo soy la profesora que dicta matemática de grado primero a grado cuarto. Pero esta semana voy a estar acompañando a grado quinto en todo el proceso porque el profe Diego, por asuntos personales, pues no va a estar acompañándolos esta semana y yo voy a estar contigo en todo el proceso y guiándote pues en todo lo referente al proceso académico y bueno, pues qué chévere que seamos poquito porque así avanzamos más. Entonces, es importante que si tú notas que de pronto hay algo que te queda con duda, puedas aprovechar ese espacio para poder aprender y poder hacer un alto, ¿sí? Sin ninguna pena, me dices, profe, no entendí, yo vuelvo y te explico todos los procesos y bueno, pues entonces damos inicio. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer en esta mañana, dar la bienvenida a los niños que nos van a ver en el video, pues también darle la bienvenida a Juan y vamos a comenzar entonces con la oración de esta mañana para que Dios nos dé mucha, mucha sabiduría y nos ayude en este proceso, ¿vale? Entonces, ayúdame en la oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana que nos regala, Señor, porque todo es plan tuyo. Tú fuiste, Señor, el que permitiste los espacios de aprendizaje. Tú fuiste, Señor, el que dispusiste el corazón de cada uno para poder aprender, para poder cada día entender, Señor, el mundo, la realidad a través de las matemáticas y te damos la bienvenida a este espacio. Te agradecemos por cada día que nos regalas. Te agradecemos, Señor, por las familias. Te agradecemos, Señor, por toda la provisión que nos das y te damos gracias, Señor. Padre, te pedimos que no te apartes de nosotros, que nos des mucha inteligencia para aprender, para conocer, para ser edificados y formados bajo el auxilio y el amparo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, te pedimos esta mañana que nos respaldes en el aprendizaje y que sea tu mano de poder acompañándonos, Señor. Te damos la bienvenida en esta mañana y te agradecemos por todo lo que nos da, Señor, en el nombre de Cristo Rey. Amén y amén. Bueno, Juan, esta mañana voy a empezar hablando un poquito. Hola, ¿cómo estás? Por acá sí veo a un estudiante que estuvo con nosotros en la mañana. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás también en el recurso físico? Sí. Ay, qué bueno, me alegro verte. Bueno, entonces yo voy a nuevamente a retomar lo que el profe nos dejó sobre la palabra de Dios. ¿Listo, Juan? El profe nos dejó en la reflexión de la palabra, entonces vamos a hacer el estudio de esta palabra y para poder entenderla. Yo siempre le digo a mis alumnos que la palabra tiene la palabra, porque en todo tiempo la palabra de Dios es lo más importante. No sé si ves en este momento el principio bíblico. ¿Lo estás viendo, Juan? Sí, señora. Porfa, ¿me puedes ayudar en la lectura? El versículo o la parte de abajo. Sí, el versículo. Entonces, él les dijo, por su falta de fe, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decir a este monte, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Nada les será imposible. Pero esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Ok, está en Mateo 17. Juan, ¿has escuchado en otro momento este versículo? Hay una canción que dice, y si tuviera fe como un granito Sí, de mostaza, ¿sí?
¿Has escuchado? Sí, 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 la he escuchado. Bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito en esta palabra, que es una palabra muy interesante porque nos habla acerca del poder de la fe, ¿sí? ¿Y qué cosa es la fe? En el camino del Señor hay muchas cosas que para los niños es difícil entender porque no son cosas que son visibles a los ojos del ser humano, pero tenemos el conocimiento de que existe, ¿sí? Por ejemplo, hoy acá en Bogotá, ¿dónde tú vives, Juan? ¿En Bogotá? En Bogotá, ¿verdad? Por la mañana llovió en la zona donde tú vives. Creo que sí. Y, bueno. Bueno, cuando llueve, yo también vivo acá en Bogotá, cuando llueve sucede que nosotros sabemos que en algún momento va a escampar. No sabemos cuándo, pero va a escampar. Tenemos una convicción de que va a escampar en algún momento. No sabemos de pronto si la lluvia va a ser más fuerte o de pronto haya granizo, pero tenemos una convicción de que en algún momento va a escampar. Bien, entonces es una idea más o menos metafórica acerca de qué cosa es la fe. Nos dice la palabra de Dios en Hebreo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no sé cuándo va a escampar, pero que escampa, escampa. Entonces hay una convicción, hay una confianza, hay una esperanza. Y en este caso, cuando hablamos de la fe en el Señor, estamos hablando de esa confianza que tenemos en que Dios está en todo momento, está a nuestro lado derecho, nos está supliendo en medio de las necesidades, nos está levantando, nos está haciendo ser vencedores, nos permite vivir experiencias importantes para crecer, para madurar, pero sobre todo la fe en el Señor nos habla acerca de esa confianza que implica creer, ¿verdad? Y vivir de acuerdo a su palabra. Hay una vez alguien que me habló acerca, hablábamos acerca de la fe y me hablaba acerca, por ejemplo, del ejemplo de Monserrate. Cuando tú miras hacia Monserrate, ves que a veces ha vivido, o toda esa cordillera ha vivido momentos, ha tenido situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando hubo incendios, se quemó Monserrate o toda lo que es la parte de las montañas y Monserrate estaba ahí y no se movió, se quemó mucho de la vegetación. También ha vivido momentos de lluvias fuertes, de granizos, pero se mantiene ahí. Monserrate no se mueve, está firme. Y así tiene que ser nuestra fe. El hecho de creer en Dios no significa de que no nos va a suceder cosas difíciles. No, la cuestión es tener la seguridad, la certeza de que tienes un Dios vivo, un Dios que es espíritu, que es verdad y que nos va a ayudar. En este contexto que tenemos acá, es un contexto donde imagínate que Jesús estaba orando, estaba en un proceso y llega un papá desesperado a donde están los discípulos y le dice, tengo un hijo que está muy mal, está endemoniado, necesito que me ayuden. Y en muchas ocasiones nuestros padres o nuestros seres queridos viven situaciones muy difíciles y necesitan encontrar ese ayudador. Y este padre va en busca de la ayuda de los discípulos de Cristo. Sin embargo, sucede que ellos no tuvieron la fe suficiente para ayudarlo. Y ahí es cuando el Señor ve, conoce la situación y les dice, por su falta de fe, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, imagínate lo que puede hacer la fe. Así sea la fe, y esto es una metáfora, un grano de mostaza significa algo tan pequeño. Por muy pequeña que sea tu fe, esa fe va a tener efecto sobre todas las circunstancias. Y le dice al monte, y esto también es una metáfora, el monte son esos problemas, dificultades, situaciones que tenemos. Si tú tienes esa fe, esa situación o ese problema se soluciona. Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, aquí nos hace referencia al hecho de que los discípulos tenían que tenían que tener más fe para poder salvar a este niño de los demonios que tenía. Por eso la reflexión es, la fe en Cristo no garantiza la ausencia de problemas o desafíos, pero asegura, y esa es una realidad, que podemos enfrentar muchas dificultades con esperanza y confianza en el poder
que tiene Dios en nuestras vidas. Entonces, de eso se trata, de cultivar la fe. Y esta es la invitación que el profe nos hace en esta mañana. Cultivar la fe. Cultivar la fe es leer su palabra, aunque a veces cuando cogemos la Biblia, pues de pronto hasta lo vemos un poquito como tedioso, como que nos da pereza, pero es allí, el Señor es allí donde encontramos estos ejemplos que nos hablan acerca de la fe, que también se traducen en momentos de nuestra vida. Entonces es muy importante que aprendamos a cultivarla como una flor, como una semilla, cultivar la fe. ¿Vale, Juan? Entonces, teniendo en cuenta todo ello, vamos a ver cómo nosotros, teniendo fe en el Señor y en su palabra, nos va a ayudar para poder ver los procesos matemáticos que en esta semana vamos a estar trabajando. Mucho de lo que vamos a ver hoy de pronto ya tú lo has trabajado, sin embargo, es el momento también de poder revisar cuáles son los objetivos que vamos a trabajar y cuáles son dudas, inquietudes que se puedan ir dando en todo el proceso. Los objetivos que vamos a ver esta semana, sobre todo vamos a estar trabajando con las fracciones, con los números enteros y los números mixtos, clasificar los polígonos para también poder determinar el área y el perímetro. Y por último, vamos a calcular las áreas de las figuras geométricas en diferentes tipos de contextos. Aquí estamos hablando de situaciones de la vida cotidiana. Entonces, vamos a empezar por el tema de la fracción. Y yo voy a empezar primero haciéndote la pregunta. ¿Qué tú consideras que es una fracción? Para ti, ¿por qué es importante la fracción? Porque en matemática nos dicen, hablan de fracciones y nosotros decimos, pero ¿por qué necesitamos saber las fracciones? ¿Qué tú consideras? Para ti, ¿qué es una fracción? No importa que lo que... Yo, Josué. Sí, Juan. Yo, Josué. Bueno. Pues acá en el libro, acá en lo que dice en el libro que son las fracciones, es acá dice, una fracción es un número que representa una parte de un entero dividido en partes iguales. Perfecto. ¿Y cómo tú interpretas eso? Porque no se trata solamente en matemática. A veces tenemos muchas cosas que nos enseñan, pero no lo tenemos claro. Si tú lo quieres decir con tus palabras, si tú quisieras expresar con tus palabras eso que acabaste de leer, ¿cómo tú lo dirías? ¿O cómo tú lo interpretas? O sea, como una fracción es como un número entero o sea, es que a mí cuando a mí me gustaban las fracciones, a mí era que tocaba hacer un dibujo, entonces ese dibujo era un entero, entonces uno lo partía en partes iguales. Correcto, excelente. Esa es tu manera de interpretar la fracción y es correcto. Y eso era lo que quería que tú me dijeras. A veces no podemos repetir los conceptos, sino qué hay en mi mente acerca de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una representación de unos números que no son enteros. Los números enteros son 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Esas son cantidades enteras. Pero ¿qué tal cuando yo necesito una cantidad entera? Partirlas. Por ejemplo, cuando tengo una naranja, cuando tengo una pizza, cuando tengo un ponqué, ¿sí? Yo necesito partir esa cantidad entera en diferentes partes iguales y de ahí saber cuánta yo puedo tomar, cuánta yo puedo quitar o qué puedo hacer con alguna de sus partes. Eso es una fracción y eso es lo que tiene que quedar en tu corazón. Lo que pasa es que a veces lo vemos como la representación matemática de una unidad, un cuadrito dividido en partes iguales y que tú coloreas una parte, ¿sí o no? Sin embargo, la idea es que lo puedas ver en tu vida. ¿Y cuándo lo vemos las fracciones? Específicamente, ahora que estás dando MasterChef, en las recetas. En las recetas de cocina uno ve muchas fracciones cuando dice, oiga, no, de media cucharadita de sal, no es una cucharada de sal. Hace la diferencia, no es lo mismo la comida salada que, bueno, menos salada. Entonces, la cuestión está en que la idea es poder interpretar y ver la necesidad de entender las fracciones porque tu mundo y el mundo nuestro expresa muchos contextos en fracciones, muchos en fracciones. Entonces, por eso es necesario aprender las fracciones. Matemática es una excusa para que tú aprendas a interpretar el mundo en el que vives. Entonces, vamos a ver
algunos detalles importantes o algunos conceptos importantes dentro de las fracciones, ¿vale? Sigue conmigo, Josué, yo me imagino que también está muy atento a la explicación. Entonces, como tú bien dijiste, una fracción representa el número de partes que se toman de una unidad que está dividida en partes iguales. Partes iguales. Entonces, se representan por dos números separados por una línea. Ojo, esta línea representa que se está dividiendo. Bien, es lo mismo decir 1 sobre 2 que decir 1/2, que decir 1 dividido entre 2. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás dividiendo. Cuando tú estás haciendo una representación de un número fraccionario, es una división de partes iguales. Entonces, de una unidad. Entonces, 1/2. Si tengo esta parte, lo que tú me estabas diciendo, una figura dividida en partes iguales, tomo tantas, ¿verdad? El numerador es el número de arriba, denominador, el número que está abajo. El numerador, fíjate que aquí dice que donde encontramos el total de partes en que está dividida la unidad es el denominador y la cantidad de partes que se toman, el numerador. ¿Vale? Y, por ejemplo, aquí tenemos numerador, denominador, 5 sextos, que también se pueden leer como 5 sobre 6. ¿Sí? Porque a mí me gusta también que lo aprendan a leer así, porque si yo tengo, por ejemplo, no sé, 200 sobre 130, pues yo no voy a decir 200, 213 y hago una cosa rara. Yo digo 200 sobre 230. Y decir sobre también es una manera de leer la fracción. Aquí tengo 5 sobre 9 o 5 novenos. Entonces vamos a ver en la plataforma LAN un video que nos habla acerca de las fracciones y las características que tienen las fracciones. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir por acá, perdóname, voy a dejar de compartir y vamos a ver los videos referidos a, entonces, este tema de las fracciones. Dame un segundito para poder dar inicio al video que te tengo acá preparado. Listo, ya está acá. Porfa, me confirmas que si lo escuchas bien. Hola, Tenía el volumen bienvenidos muy a alto. su clase de Matemáticas 5. El día de hoy estamos empezando un nuevo bimestre y con él un tema nuevo, las fracciones. Aquí tengo un panqueque que está dividido en 8 partes iguales para repartirlo entre 8 personas, pero como solo estoy yo, solo voy a tomar una rebanada, es decir, voy a tomar solo una fracción del panqueque. Las fracciones se representan con un número encima de otro con una línea en medio. En la parte de abajo se escribe el número de partes en que se dividió el entero, en este caso 8, y le llamamos denominador. Y en la parte de arriba las partes que se tomaron, en este caso 1, y este se llama numerador. Dependiendo en cuántas partes se divida un entero, así le llamaremos a nuestras fracciones. Si está dividido en 2, decimos que está dividido en medios. En 3 son tercios. En 4, cuartos. En 5, quintos. ¿Notas el patrón? Son muy parecidos a los nombres de los números ordinales. Observa. A partir del 11 agregamos el sufijo avo. Observa la pantalla. ¿En cuántas partes está dividida esta estrella? En 4. ¿Y cuántas de esas están coloreadas? Solo una. Entonces decimos que tenemos un cuarto y lo escribimos así. ¿Qué fracción tenemos representada en esta estrella? Recuerda, primero observamos en cuántas partes está dividida y luego cuántas de esas están coloreadas.
En esta son 6/12. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, incluso en el arte. Por ejemplo, Leonardo da Vinci es mejor conocido por sus pinturas y obras artísticas, pero se consideraba más un científico que un artista. Veía todo a través de los ojos de las matemáticas, incluso sus dibujos y pinturas. A lo largo de su vida, Da Vinci utilizó principios matemáticos en sus obras de arte más importantes y aplicó sus habilidades artísticas a sus increíbles inventos científicos. Su trabajo nos muestra que el arte y la ciencia no son caminos divergentes, sino que trabajan de la mano entrelazándose para crear brillantes obras de arte. El día de hoy vamos a desafiar nuestra imaginación y crear arte con fracciones. Vas a necesitar hojas de colores y tijeras. Corta tus hojas de colores en cuadros. Estos serán nuestros enteros. Esta actividad, Juan, la vas a hacer, si quieres, más adelante para ir avanzando y darte las explicaciones. Solamente la vamos a observar en este momento y más adelante, si tú quieres, puedes ir a la grabación nuevamente y mirar el ejercicio para que lo puedas construir tú, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un dibujo de colores usando las fracciones que te indiqué. Este es el momento de usar tu imaginación. Puedes formar alguna figura como una flor o hacer un dibujo abstracto que puedas usar para decorar tu cuarto. Las partes de la fracción pueden ser iguales o diferentes, como tú quieras. Lo importante es usar las piezas que representen fracciones. Vamos a empezar con un entero y 9/16. Con él yo formé una flor. Completa tu dibujo con las siguientes fracciones: 24 séptimos, 3 enteros, 8 décimos y 2 enteros, 3 cuartos. Nos vemos la próxima clase. Ok, listo. Después ustedes pueden hacer la actividad. Hola, Josué, ¿cómo estás? Hola, Pepe. Ah, bueno, te veo bien, te veo bien. Ok, chicos, entonces quiero que miremos ahora un simulador que nos permite ver el tema de fracciones con más detalle y que nos va a ayudar a poder entender también el tema de fracciones. ¿Listo? Entonces vamos a mirar este simulador que me pareció muy chévere que pudiéramos, que nos da una idea clara de cómo se trabajan las fracciones. ¿Listo? Estos son simuladores que aparecen en muchas ocasiones y que permiten representar los procesos. Por ejemplo, si yo escribo aquí un medio, pues igualmente cuando yo voy a hacer la representación de este proceso, puedo hacerlo con círculos o también lo puedo hacer con cuadrados, pues un medio, pues tendría solamente la mitad, ¿sí? Yo puedo ir aumentándole o puedo ir quitando la cantidad de unidades enteras. Acuérdense que esto es una unidad entera. Si yo en vez de poner 2, esta ficha pongo por acá un tercio, perdón, un tercio, pues entonces, espérate aquí no me... Pues entonces yo puedo decir que eso es una unidad que está dividida en 3 partes iguales, por tanto, en este caso, déjame borrar acá, pues sería esta que está acá, dividida en 3 partes iguales y si yo observo, yo puedo dividirlo en 3 partes iguales y tomo solamente uno. Entonces acá me va haciendo como la representación de cada uno de los procesos. De cada uno, yo puedo ir tomando, igual si ustedes quieren les voy a dejar el link de este simulador para que puedan hacer cada uno de los procesos y puedan mirar. También yo puedo representar gráficamente una fracción utilizando la recta numérica. Bueno, aquí hay un juego chévere que de pronto pues también lo podemos mirar. Por ejemplo, nivel 1, un tercio sería acá, no me dice. Aquí tengo también un tercio. ¿Tengo un tercio? No. ¿Tengo qué?
2 tercios. tercios. Correcto. Y acá tengo 1/9. ¿ven? Y aquí yo voy escribiendo la representación de cada uno de estos elementos. Voy a dejarle en el chat el link para que también ustedes puedan practicar con este simulador y puedan ver procesos de comprensión y de representación de fracciones, ¿vale? Y lo pueden ir revisando y pueden mirar a ver cómo se utiliza este simulador. Ahí está, se los dejo en el chat para que lo puedan utilizar y puedan fortalecer esos procesos dentro del tema de las fracciones. Listo, entonces continuamos. Hasta aquí todo bien, ¿verdad, Josué? Ok, excelente, corazón de la vida. Vamos a continuar y vamos a ver qué es la otra información importante que tengo que tener en cuenta. Bueno, aquí estamos frente a representaciones. Aquí tenemos una unidad que está dividida en 7 partes iguales. Tomo 1, me queda un séptimo. De este lado tengo una unidad dividida en 10 partes iguales, tomo 2, tengo 2 décimos. Una unidad dividida en 7 partes iguales, tomo 3. Una unidad dividida en 8 partes, tomo 1. Y mi pregunta es, ¿a cuál pertenece esta y esta que está acá? 1/9. Este es el que tiene un cosito colorado, es 1/9. Ok, este sería un noveno, está dividida en 9 partes iguales, tomo 1. Y acá tengo 3 novenos, serían 3 partes coloreadas de 9, ¿vale? Hasta ahí, fácil. Ahora, vamos a continuar. Las fracciones se dividen en 2, fracciones propias y fracciones impropias. Josué vio algo de esto también hoy en la mañana, así que esto le va a ser muy bueno para que poder comprender mejor lo que vimos en la mañana. Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. O sea, la cantidad de partes que yo tomo es menor que la cantidad de unidades iguales en las que está dividida esa unidad. ¿Bien? Y en este caso, la fracción va a ser menor que 1 o menor que la unidad. Si el número es menor que el denominador, hablamos de fracción propia. Esta es una fracción propia. Ahora, una fracción impropia es aquella cuyo numerador es mayor que el denominador. 11 es mayor que 8, por tanto, esto es una fracción impropia y es una fracción que es mayor que la unidad. ¿Por qué es mayor que la unidad? Porque yo estoy dividiendo una unidad en 11 partes igual, en 8 partes. Una unidad la estoy dividiendo en 8, pero no me alcanza para tomar 11, por tanto tengo que coger otra más, dividirla en 8 y ahora sí tomar todas las 11 partes que necesito. Necesito más de una parte entera. Bien, entonces, si el numerador es mayor que el denominador, hablamos de una fracción que es de tipo impropia. Y vamos a ver entonces qué nos dice la plataforma LAN acerca de las fracciones propias y de las fracciones impropias. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Ya voy a mostrar entonces el segundo video. Tenemos que ir poco a poco para después empezar a hacer las actividades que nos dicen del libro. Listo. Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 5. En clases anteriores aprendimos lo que son las fracciones y cómo escribirlas, el nombre de sus elementos y cómo expresarlas en una división con residuo. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de fracciones. Fracciones propias. Son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Por este motivo sabemos claramente que su valor es menor que la unidad. Es decir, que si realizas la división que indica, el resultado será un número decimal de la forma 0 punto y algo.
Por ejemplo, en la fracción 5 octavos, si dividimos 5 entre 8 en nuestra calculadora, el resultado es 0.625. Fracciones impropias. Estas son las que, por el contrario, su numerador es mayor que el denominador. Eso significa que su valor es mayor que la unidad. Por ejemplo, si nos imaginamos 11 octavos en la forma de una pizza, esta sería una pizza completa de 8 rebanadas más 3 rebanadas de otra pizza. Fracciones mixtas. Se llaman así las expresiones que se componen de un número entero y una fracción. Por ejemplo, así se verían un entero, 2 octavos y 2 enteros, 1/3. Fracciones equivalentes a la unidad. Son las que representan un número entero. Siempre. ¿Qué significa la palabra equivalentes? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué significa la ¿Que palabra son equivalentes? iguales? ¿Que son iguales? Ok, muy bien, que son iguales. Entonces, aquí te están diciendo, si tú traduces ese subtítulo, ¿qué te está diciendo? ¿Equivalente o qué? ¿Cuál? Sí, si tú dices, la palabra equivalente significa iguales. Si yo sustituyo la palabra igual, digo la palabra equivalente por la palabra igual, ¿cómo diría el subtítulo azul oscuro? Diría fracciones iguales a la unidad. La unidad. Ok, quiere decir que son fracciones que son iguales a ¿cuánto? ¿Qué significa la unidad? Josué, ¿qué cosa es una unidad? Una unidad es... Te pregunto, ¿esto es una unidad? A ver si tú lo ves, ¿esto es una unidad? de uno. Ah, bueno. Una cifra. Unidad es uno. Unidad es uno. ¿Listo? Entonces, acuérdense que cuando escribimos los números decimos, en el valor posicional de los números decimos 5 unidades y una décima. Estoy escribiendo el número 15 sí, un décimo, o una décima. Estaría escribiendo el número 15, listo. Entonces, yo estoy escribiendo, la unidad son unidades, es el número 1, la unidad es 1. Y aquí me está diciendo que son las fracciones que son igual a 1. Vamos a ver cuáles son las fracciones que son igual a 1. Siempre tienen el mismo número en el numerador y en el denominador. Por ejemplo, Ok, 8 sobre 8. Esa fracción es lo mismo que decir 1. ¿Por qué? A ver quién me lo dice, a ver si ustedes están pilos. ¿Por qué? ¿Por qué 8 sobre 8 es igual a 1? Porque es mixta. No. Porque el denominador y el de arriba y el de abajo son iguales. Bueno, sí, eso lo estoy mirando, pero porque es igual a 1. A ver, pensemos un poquito. ¿Qué cosa es una fracción? ¿Es una qué? ¿Qué cosa es una fracción? ¿No decíamos que una fracción es una división? ¿Sí o no? Es una división. Ok, si yo divido 8 dividido entre 8, ¿cuánto da? Hola, hola. Ay, se me fue el audio. Da 1. Claro, si yo divido, Juan, 8 dividido entre 8, ¿cuánto da? 8. 1. 8 dividido entre ¿No? 8 da 1. Ah. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo 8 dividido entre 8, eso es igual a 1. Y miren el subtítulo que dice, fracciones que son iguales a la unidad. Entonces, 8 sobre 8 es igual a decir 1. Si yo tengo 45 sobre 45, también es una fracción que representa la unidad, porque 45 dividido entre 45 es 1. Entonces, las fracciones que el numerador es el mismo número que el denominador son fracciones que representan 1. Ahora, si yo lo quiero ver representado en una pizza, por ejemplo, 2 sobre 2. ¿Cómo yo represento 2 sobre 2?
Es una pizza completa que está dividida en dos partes y me como las dos. Entonces quiere decir que me estoy comiendo la unidad completa. La unidad completa. Entonces, 2 sobre 2 es igual a 1. ¿Listo? Todas las fracciones que el numerador y el denominador son iguales, es lo mismo que decir 1. Pero está escrito de otra manera. Vamos a ver cómo lo explica acá la profe. 8 octavos. Fracciones aparentes. Son las que representan un número entero. También se les llama fracción entera. Por ejemplo, 20 quintos equivalen a 4 enteros. ¿Por qué 20 quinto es una fracción aparente o una fracción, se llama también, que no está puesto ahí, fracción exacta? ¿Por qué? Porque si yo divido 20 entre 5, ¿cuánto me da? La fracción es una división. 20 dividido entre 5, ¿cuánto da? 4, porque 4 por 5 es 20. Entonces, por eso es una fracción aparente o también se le llama fracción entera o se le llama también fracción exacta. Dime, Juan. También ahí sale que hay 4 pizzas porque como el 20 supera el 5, cada vez que, por ejemplo, ya es 5 y pasa 6 y se convierte en un entero y así hasta que ya quedan 4. Claro, porque igualmente tú tienes, por eso son las 4 pizzas. Me estoy comiendo 20 dividido entre 5, me dicen que me estoy comiendo, es una fracción entera. Si yo divido 20 entre 5, me va a dar 4 partes enteras. No me queda, no me sobra nada. 4 enteras me como, ¿vale? Entonces, por eso es una fracción que se llama fracción aparente o fracción entera, o también se le llama fracción exacta. Por ejemplo, 12 sobre 3 es una fracción exacta, porque si yo divido 12 entre 3 da 4. ¿Sí? Ustedes tienen que recordar siempre que una fracción es una división. Una división. Enteros. ¿Qué te parece si ahora practicamos identificar los tipos de fracciones? Yo voy a nombrar una fracción y tú tendrás que decir qué tipo de fracción es. ¿Listo? 25 veintisietavos. Ok, 25 sobre 27. ¿Qué tipo de fracción es, Josué? Ya vimos propias, impropias, unidad, las que equivalen a una unidad, o fracciones aparentes. ¿Cuál de ellas tú crees que sea? Impropias. Impropia, mira cómo es el numerador. El 25. ¿Y es más chiquito que el 27 o más grande que el 27? Digo, el 27 es el más grande y el 25 es el más chiquito. Entonces, ¿es una fracción de qué tipo? ¿Propia o impropia? Impropia. Propia, porque el número de arriba es más pequeño, ¿vale? El 25 es más pequeño que el 27. Propia, ¿listo? Ok, Juan, excelente. Voy ahora a la próxima. Como el numerador es menor que el denominador, entonces la fracción equivale a menos de 1. Así que es una fracción propia. Un medio. Ok, Juan, ¿qué tú dices de un medio? Cuéntame qué tú encuentras en un medio. ¿Una fracción propia o impropia? Es propia. ¿Y es mayor que la unidad o menor que la unidad? Menor. Menor que la unidad. Las fracciones propias, todas son más pequeñas que la unidad. Muy bien. Muy bien. Su numerador es menor que el denominador, entonces es una fracción propia. 5 cuartos. Ok. ¿Qué dice Josué 5 cuartos? Esta sí es impropia. Muy bien, esta sí es impropia. Muy bien. Antes que Juan lo escribiera en el chat ya lo tenías. Muy bien. Excelente. Es una fracción impropia. ¿Por qué es una fracción impropia, Josué? A ver si lo tienes claro. Porque el número de arriba es grande y el número Mayor. mayor y el número de abajo es más menor. Más pequeño, ¿verdad? Sí, más Es pequeño. pequeño en relación al... Y ven, esta fracción son, ¿cómo tú crees que sean? ¿Mayores que 1 o menores que 1, que la unidad?
Acuérdate que las propias son menores que la unidad. ¿Qué pasa con las impropias? Las impropias tienen mixtas. Sí, sí, se pueden convertir en una fracción mixta y son mayores que 1 o menores que 1. Son mayores que uno. Muy bien, son mayores que 1. ¿Listo? O sea, puedes decirlo con toda la confianza y la tranquilidad. Las impropias siempre van a ser mayores que la unidad. ¿Vale? Con confianza. El numerador es mayor que el denominador. Es una fracción impropia. 180 180avos. Ok, Juan, mira lo que te tocó. Cuéntame. ¿Es ¿cómo te lo equivalente? sacas? ¿Es equivalente? Ok, ¿a cuánto? Equivale, ¿igual a cuánto? 180 igual a 180, el numerador es el mismo que el denominador. Sí, y es equivalente a cuánto, ¿a qué? ¿Es igual a qué? Pues a 1, ¿no? A 1. Muy bien, ya lo tienes claro, a 1. O sea, 180 sobre 180 es una fracción exacta, una fracción aparente. ¿Y por qué tiene esa característica? Es una fracción que equivale a la unidad, numerador y denominador son exactamente el mismo número. Eso es muy importante que nunca se te olvide porque muchas veces no la entendemos, no la comprendemos y cuando más adelante empieces a estudiarla, a muchos estudiantes se le olvida que es una fracción equivalente a 1. El numerador y el denominador son iguales. Entonces, es una fracción equivalente a la unidad. 36 tercios. Ok, bien, Juan. Digo, por acá, Josué. Cuéntame esta fracción que tú ves en ella. Esta está fácil. Ya lo hicimos. Propia, impropia. ¿Qué tú crees? Impropia. Impropia. ¿Sí? Es impropia, pero tiene otra característica. Y fue lo último que vimos dentro de las explicaciones de las fracciones. El último tipo de fracción que vimos que dije, esta tiene esta característica porque lo de arriba, ta. Es mixta. Es una fracción impropia que se puede escribir como mixta, pero tiene algo más. Es. ¿O sabes? Si no sabes, no importa, me lo dices y yo te ayudo. No sé, perfecto. ¿No sabes? Ok, Juan, ¿qué tú crees? ¿Tienes alguna idea? Sí, yo me acuerdo de eso, pero es que no me acuerdo del nombre. Bueno, también se le llama fracción exacta. Ah, ¿Te acuerdas cuando vimos la Ah. pizza? 20 sobre 5. sí, Era una porque, fracción exacta. pues, Ujú. porque el 3 por 12 es 36. Correcto. Entonces, si tú divides 36 entre 3, vas a tener una cantidad entera. Entonces, como es una cantidad entera, pues estamos frente a una fracción que es una fracción exacta. ¿Sí? Tiene la característica de que en este caso yo puedo dividir, como la fracción es una división, yo puedo dividir 36 entre 3 y me va a dar un número exacto, una cantidad entera. Es una fracción aparente, ya que 36 entre 3 nos da 12, o sea, 12 enteros. ¿Pudiste Sí. identificar todas las fracciones correctamente? Ahí quiero hacer una acotación porque cuando teníamos 180 sobre 100 o 180 le dije que era una fracción aparente. No, esta es la que es una fracción aparente. Aquella es una fracción equivalente a 1. Esta es una fracción aparente. Y nos vemos la próxima clase. O también se le llama fracción exacta. ¿Listo? Cualquiera de las dos denominaciones está correcto. Listo, continuamos. ¿Cómo van? ¿Cansaditos? ¿Vamos bien? Ok. Vamos entonces a ver qué otra propuesta nos está haciendo el profe acerca de los procesos que tenemos que tener claro. ¿Listo? Y es el relacionado con los números mixtos. Ahora sí, Josué, mejor dicho, va a darla toda porque él ya vio esto hoy en la mañana, así que mejor dicho, lo va a hacer perfectamente bien. Un número mixto es una fracción impropia y Josué lo explicó y eso está muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la fracción impropia? Que yo la puedo escribir como un número mixto. ¿Listo?
el número mixto y la fracción impropia son lo mismo, lo que están escrito de una manera diferente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿por qué la necesito aprender a escribir de otra manera diferente? Bueno, porque precisamente en las recetas de cocina se utilizan mucho los números mixtos o las fracciones mixtas. Entonces, dice que una fracción mixta impropia se puede escribir como un número mixto donde indicamos las partes enteras y unidades completas. Partes enteras, unidades completas, tiene una fracción propia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la fracción 11 sobre 8, yo cojo una unidad y la divido en 8 partes. Pero yo necesito tomar 11. Como no me alcanza, tengo que volver a hacer otra unidad entera dividida en 8. Fíjense que aquí es importante el denominador. El denominador me dice la cantidad de partes enteras en la que está dividida. Y ahora sí puedo tomar 11. Entonces tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En total tomo una parte entera y de la otra tomé 3 partes de 8. Por tanto, la fracción mixta sería 1, 3 octavos. En este caso, también es lo mismo. Divido la unidad en 4. Es una fracción impropia. El numerador es más grande que el denominador. Lo divido en 4 y de ahí necesito tomar 9. Entonces aquí tomo 4 más 4 son 8 y una son 9. Tomé 2 partes enteras y de la última un cuarto. 2, un cuarto. Y por último tengo también este ejemplo donde tengo 10 sextos. La unidad la divido en 6. La unidad la divido en 6 para tomar 10. Me queda una parte entera, 4 sextos de la otra unidad. ¿Bien? Eso es cómo yo puedo representar números, fracciones o números mixtos. Fracciones impropias o números mixtos. Ahí en el simulador que les dejé en el chat también pueden mirar algunos ejemplos. Y acá estamos hablando también de fracciones decimales. ¿Cuáles son las fracciones decimales? Y aquí también esto tiene que ver mucho con lo que vimos hoy en la mañana. Las fracciones decimales son las que son también fracciones impropias, pero que tienen una característica y es que el denominador son potencias de 10. O sea, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, pero son potencias de 10 solamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, divido la unidad en 10 para tomar 18. Otra unidad también en 10 y ahí sí tomo los 18. ¿Cómo se lee? Se lee como una unidad y 8 décimas. Una unidad entera y 8 décimas. En este caso también, 28 sobre 10. ¿Cómo yo lo puedo representar? 10 unidades, 10 unidades, 10 unidades. Perdón, 10 particiones, 10 particiones, 10 particiones de cada unidad. Para completar los 28, tomé 2 unidades completas y de este lado tomé 8. Entonces me queda 2 unidades y 8 décimas. Bien, así se lee. 2 unidades, 8 décimas. Entonces, dice que aquí que elija las fracciones decimales que sean mayor que la unidad. Pregunto, ¿esta expresión de acá es mayor que la unidad? 215 sobre 100 es mayor que la unidad. ¿Es una fracción impropia, sí o no? ¿Qué ustedes creen? 215 sobre 100 es una fracción impropia. Dice que son mayores que la unidad, entonces tienen que ser impropias. ¿Esta será impropia? ¿Qué dice Juan? ¿Qué tú crees? 215 sobre 100. ¿Sí? Okay. Sí. Me quedé como preocupada. Ok, 215 sobre 100 perfectamente es una fracción de tipo impropio. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Listo. Josué, 4 sobre 10 es una fracción impropia o una fracción propia. 4 sobre 10. Propio. Muy bien, muy bien. Juan, 483 sobre 100 es una fracción propia o impropia. Sí.
¿Digo propia? ¿Digo impropia? Ay, Ah, bueno, me asustaste de nuevo, me asustaste. Ven, Josué, 18 sobre 10, ¿será una fracción propia o impropia? Impropia. Muy bien. Juan, 52 sobre 1000, ¿propia o impropia? ¿propia? Bien, correcto. Josué, 423 décimo, ¿será propia o impropia? Impropia. Muy bien. Juan, 88 sobre 1000, ¿propia o impropia? Propia. Correcto. Y la última que dice Josué, Impropia. impropia, listo. Voy a llevarles acá, voy a hacer un ejercicio de, vamos a ir a un tablero. Ustedes yo creo que nunca han ido al tablero mío acá, entonces les voy a dejar de compartir para ir a un tablero. A mí me gusta mucho trabajar con un tablero que para mí es importante en clase y con ello podemos ir finalizando como esta parte, pero para que ustedes lo puedan comprender. Vamos a hacerlo de esta manera para después darle las indicaciones de los ejercicios del libro que van a ir realizando en el día de hoy, ¿vale? Entonces, chicos, la verdad ustedes son muy pilos. Listo, voy a compartir y les voy a mostrar mi tablero, se los presento. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok, este es mi tablero, a mí me encanta escribir acá, entonces pues es más fácil para mí poder trabajar. Según lo que vimos, dice que elija. Como tenemos que elegir, pues entonces ya vimos que las que son mayores de la unidad son las impropias y tenemos en ese combo, según lo que ustedes me dijeron, esta fracción, estas dos son de tipo propia, esta es impropia y esta que tenemos acá. ¿Listo? Estas que no están marcadas son las fracciones propias, que en este caso no necesito escribirla como números mixtos, pero esta que tenemos acá sí necesitamos escribirla como números mixtos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo voy a escribir esta fracción como un número mixto? Muy fácil. Tengo 483. Perdónenme que los números quedan un poquito chuecos, pero pues estoy trabajando con el mouse. Sobre 100. ¿Cómo yo lo voy a escribir como un número mixto? Muy fácil. Para yo escribir de número mixto, vamos a partir de este ejemplo que tenemos acá, de este que tenemos acá. Para yo escribir de número mixto a fracción, o sea, hacer el proceso contrario, lo que yo hago es que multiplico 10 por 8, 80. Multiplico y sumo con el 2. O sea, yo hago 10 por 8, 80, más 2, 82. 82 sobre 10. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hacer este proceso, ¿cómo quedaría la fracción? Bueno, pues aquí quedaría 4 enteros. ¿Por qué 4 enteros? Porque si yo multiplico 4 por 100, voy a tener 400. ¿Listo? Acá abajo sigue siendo el 100. ¿Y cuánto tendré que tener, sumar acá arriba para que me queden 483? ¿Cuánto tendré que sumarle a 400 para que me dé 483? No los escucho. ¿A 4 o a 100? A 400 para que me dé 483. Pues no se puede porque si le ¿Cómo multiplicas no? una vez, ya se vuelve 800. 83. Si yo tengo 400, Juan, y necesito llegar a 483, ¿cuánto Sumando debo sumarle? 83. Ah, 80. pensé que estabas diciendo multiplicando. No, 83, es así. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí, Juan? Para que lo tengas claro, lo que yo hago es que miro cuántas veces 400 caben 100, caben 4 veces. ¿Listo? Entonces, aquí si yo lo quisiera convertir de fracción mixta a fracción impropia, lo que yo hago es 400, lo multiplico por 4, 400, más lo que me queda o lo que me falta, perdón, para llegar a los 483. Sería 83. Entonces sería 4 unidades, 83 sobre 100. ¿Bien?
Esa es la manera de escribir ese número como una fracción impropia. Vamos a ver el 215. Si yo tengo 215 sobre 100, ¿cómo lo puedo escribir? Como un número mixto. 215 sobre 100. ¿Cuántas veces cabe 100 en 200? ¿Dos veces? 2 veces. Muy bien. Pongo aquí la rayita divisoria, repito el número que tengo acá abajo, que es el 100. ¿Y cuánto le falta a 200 para tener 215? Pues 15. Muy bien, ya, 15. Acabas de escribir el número mixto. O sea, 2 unidades, 15 sobre 100, es lo mismo que decir 215 sobre 100. ¿Ven qué fácil? Vamos a ver la próxima. 327. Profe, una cosa. Sí. Es que yo tengo otra clase ahorita a las 10:10 y ya son las 17. Sí, no te preocupes. Vamos a hacer este último ejemplo y ya vamos a concluir. 327 sería, ¿cuántas veces cabe 100 en 300? 3 veces. 3 veces. Pongo el número, el 100 debajo. Y para que 300 llegue a 327, le sumo 27. Y esa es la manera de escribir el número mixto, ¿vale? Bueno, mis amores, para no dilatar más, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron en la clase? ¿Vieron, aprendieron hoy? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Sí, ¿Seguro? profe. Ok, Josué estaba por ahí. Yo no sé qué está haciendo por ahí. Bueno, mis amores, vamos a hacer la oración final del día de hoy. Les agradezco muchísimo su participación, su presencia, por favor. Siéntase con la libertad de participar, de preguntar las dudas para que podamos ir avanzando, ¿listo? Entonces, del libro, perdónenme, antes de terminar, del libro es importante que realicen la página 117 y 118 del libro. Página 117 y página 118 para que lo escriban y lo puedan avanzar en el libro. Y vamos a hacer entonces la oración final. ¿Listo? Profe, esas hojas ya las hice. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Entonces tú me vas a ayudar con la oración, Josué. Vamos a hacer la oración final, mi corazón. A ver. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por todo lo que nos has dado el día de hoy. Señor, te agradecemos por la clase que nos dejaste. Gracias por todo lo que pudimos aprender el día de hoy. Espero que podamos tener más clases y tener el privilegio de aprender más, Señor. En Cristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis amores, Dios me los bendiga. Juan, muchas gracias por tu participación hoy en clase. Y bueno, nos vemos entonces mañana en este mismo horario, si Dios nos lo permite, ¿vale? ¿Tomaron la asistencia? ¿Registraron la asistencia, chicos? ¿Sí? Sí, profe, sí. Bueno, entonces nos vemos entonces el día de mañana. Que el Señor me los bendiga grandemente. Si no tienen la asistencia, nuevamente les voy a poner en el chat para que quede registrada. Y bueno, pues que el Señor me los bendiga. Saludos a las familias y bendiciones para ustedes. ¿Vale, chicos? Un Chao, abrazo, profe. que estén bien. Chao. Chao. Chao, Chao, corazón. profe. Chao, 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 que estén bien.